Muy bien, bueno, vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy. Vamos a comenzar con el Mismor Le Todá, un teilín de agradecimiento. Vamos a desarrollarlo. Yo lo voy a hacer y luego la bendición, el Birkat Kohanim, perdón, el Birkat HaTorah. Y después de eso comenzamos a desarrollar los temas de las porciones de la Torah. Entonces vamos a comenzar con el Teilim número 100. Dice así: Mismor le toda, Ariu le Adonai kol haaret, Ibdu et Adonai besimcha, Bou lefanav birnana, Deu ki Adonai hu Elohim hu asanu velo anachnu amo betzon marito, Bou she'arat betoda hatzerotab bitila, Odulo barechu shemo, Kitov Adonai leolam patot, Beador vador emunato. Hemos dicho: canten alegres a Adonai, habitantes de toda la tierra. Adoren a Adonai con alegría, entren en su presencia con canciones. Reconozcan que Adonai es poderoso. Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas que Él atiende. Entren por sus puertas con agradecimiento y en sus atrios con alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre, porque Adonai es bueno, su amor es eterno y para todas las generaciones es su fidelidad. El Birkat HaTorah. Bendito eres tú, el Adonai Elohim, nuestro Rey del universo, quien nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado con respecto a las palabras de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito seas tú, oh Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh Adonai, que nos concediste la Torah. Bendito seas tú, oh Adonai, dador de la Torah, y todos decimos amén. Muy bien. Amén. Vamos a desarrollar entonces los temas de la parashá. Tenemos una guía. Ustedes, si desean, pueden basarse en esta guía, o si desean también pueden realizar el comentario que ustedes hayan preparado para esta noche. Entonces, habíamos quedado el día martes de que hoy íbamos a hablar prácticamente de la quinta, sexta y séptima lía. Para ello también hay una pregunta pendiente que tenemos que responder. La hicieron en el grupo y bueno, no pudimos abarcar esos temas el día martes, pero hoy podemos y estamos en condiciones de hacerlo. Entonces, si ustedes desean compartir cualquiera de los temas que ven en pantalla, sería muy bueno, pero si nos enfocamos desde la quinta lía hasta la séptima, sería mucho mejor. Entonces yo voy a dejar este tiempo para que alguno de ustedes quiera compartir alguna reflexión, algún tema, desarrollar como dicen por ahí, un darshot, una explicación de alguno de los temas de la Torah. ¿Alguien preparó algún tema? William, Sí. ¿vas a explicar tú recién la primera lía? ¿O ya explicamos? No. Perdón. Vamos a volver a explicar.
Este año hemos cambiado la metodología del estudio de la Torá. Hemos quedado de que hoy, o a partir de este año, las porciones de la Torá se van a estudiar por temas. Esto porque muchas veces cuando seguíamos el texto de la Torá, en 2 días de estudio de la Torá, dejábamos algunos temas pendientes, no los llegábamos a abarcar. Entonces, este año ya decidimos que el estudio de la Torá es por tema. Ahí tenemos una división de la primera a la séptima liyá, pero en cada liyá puede haber un tema o como también pueden haber varios temas. Lo interesante es que cada uno de nosotros prepare un tema y lo comparta en la sala. Así que estamos nosotros con esta metodología de estudio de la Torá. Entonces, el estudio de la Torá lo pueden compartir ustedes. Ustedes pueden hacer comentarios. Pueden haber preguntas y también pueden participar con las respuestas o tal vez aclarar algunas situaciones. No sé si se entendió lo que queremos transmitir. Creo que yo no entendí muy bien. Es decir, de estos 3 puntos que tengo acá adelante en la primera línea, de cualquiera de esos relacionado a esos temas, sería un bosquejo, un tema de estos 3 puntos. Claro, claro. Por ejemplo, hablar de cómo fue el nacimiento de Esab y de Jacob es un tema de la Torá, específicamente de esta parasha. Ver cómo Esab vende la primogenitura también es un tema. Hay una reflexión, hay una enseñanza profunda detrás de todo eso. Ya, ok. Exactamente. Entonces, por temas estamos estudiando las porciones de la Torá, pero los comentarios de la Torá lo hacen los miembros de la sala. O sea, si usted tiene un tema preparado, puede compartirlo, ya para que todos también aprendamos. Esa es la metodología de estudio que este año estamos encarando en el estudio de la Torá. Ok, toda. Otra cosita, ¿cuáles son las consecuencias que tiene la madre de Jacob por decirle a su hermano que prácticamente no le da las alas para que pueda robar su primogenitura? Muy bien, esa es la pregunta. Una hermana de Chile, que es del grupo, formuló una pregunta en el grupo y dijo cómo se puede tomar el aspecto de la mentira, porque aparentemente Jacob miente y también Jacob roba una primogenitura. Y eso está en relación a lo que usted está manifestando en este momento. Esa es una de las preguntas interesantes. A lo que Así yo, que, a lo sí. que yo me voy es por qué su madre le insta a hacer semejante cosa sabiendo las consecuencias que va a tener su hijo y ella sobre todo. O sea, prácticamente quería saber las consecuencias que ella tiene por decir semejante, por llevarle a inclinar al mal a su hijo, ¿no? Porque ha robado, ha mentido, ha engañado, ha usurpado. Luego, enemistad con su hermano durante tanto tiempo, y etcétera. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de la mujer por haber hecho semejante cosa? ¿Qué es lo que le ha pasado a ella? Bueno, todos los actos de nuestros padres, cuando lo leemos en manera literal, pueden tener una apreciación, pero el asunto profundo de todo esto es que vamos a darnos cuenta que Rebeca o Ribka tenía nebuá, ella en un momento consulta al Eterno y el Eterno le habla y le dice que tiene 2 hijos y van a ser 2 pueblos y el mayor servirá al menor. Entonces debemos darnos cuenta que todo lo que hace Rivka es en función a algo que a ella se le ha revelado.
si a ella le dice que el mayor servirá al menor, ¿por qué ella va a apoyar la idea de que Esab, que aparentemente es el mayor, tenga que ser el que reciba el birkat de Abraham, la bendición de Abraham? Ella ya recibió por Nebuá que en realidad el mayor va a servir al menor. Entonces, no podemos decir que ella actuó mal. Nosotros tenemos que tratar de entender el texto de la Torá de una manera un poco más integral, no solamente abocándonos al pasaje donde Jacob se va a presentar donde su padre. Hay una motivación de Rivka que va a empujar a su hijo, Jacob, para que él tome la mejora, para que él tome, mejor dicho, la bendición. ¿Por qué? Porque Rivka también tiene un nivel elevado. Entonces, yo no entiendo por qué tiene que recibir alguna consecuencia. Si ya antes se le dijo que el mayor va a servir al menor y que cuando el papá va a dar ya la bendición al mayor, ahí Rivka dice, no, esto no tiene que ser así. Entonces lo prepara Jacob. Pero ella no actúa por un impulso, sino que ya anteriormente ella tuvo esa revelación. Entonces, que tenga consecuencia por actuar en función a lo que el Eterno le reveló, no creo que sea un punto de vista adecuado. No sé si me está entendiendo la idea, estimada hermana Patricia. Pero si es que hubiera tenido una revelación del Eterno, no sería pues robando, hurtando y haciendo, mintiendo y etcétera. Yo creo que sería un poco más honesto. Claro, no me cuadra la idea de que lo Rivka que pasa es que al principio, cuando estaba ella encinta, es el Eterno el que le dice, el mayor va a servir al menor. Entonces ella tiene esa revelación. Cuando ve que el papá ya va a dar la bendición y aparentemente la bendición va a recaer sobre el mayor, ella dice, esto no puede ser así. Porque ya ella recibió, cuando fue a consultar al Eterno, el Eterno le dice que el mayor servirá al menor. Entonces, desde el punto de vista de Rivka, podríamos decir nosotros que ella está tratando de mantener las cosas como el Eterno se las reveló. Ahora, otra cosa, mucho se dice que Jacob miente, que roba, pero como digo, la Torá hay que estudiarla no solamente deteniéndonos en un pasaje, sino más bien en el contexto de lo que la Torah establece. Y para adelantarnos, aunque esto queríamos desarrollarnos de mejor manera, pero para adelantarnos, ¿quién era el primogénito? ¿Era Esab o era Jacob? ¿Quién fue el primogénito o quién era el que tenía que recibir la primogenitura? Quisiera preguntar en este momento. Ustedes en su estudio, en su indagación, en su, vamos a decir, en su análisis que hacen de la Torá, ¿qué determinan ustedes? ¿Quién es el primogénito? ¿Es Esab o es Jacob? Nació primero Isaac. El que rompió matriz, ¿no? Bueno, y después agarrándole su pie fue Jacob. Exactamente, eso dice el texto en el momento en que nacen. Pero fíjense que el Eterno mismo, más adelante, va a decir, Israel, mi primogénito. Y esa afirmación significa que siempre el primogénito fue Jacob, no fue Esab. Esab y Jacob lucharon en el vientre. Obviamente sale primero Esab, pero se da a entender por las palabras del Eterno que el mejor, el primogénito o el que fue concebido primero o engendrado primero fue Jacob. Y en esa lucha interna en el vientre
fue que Esab usurpa el lugar de nacer primero. Pero es Hashem el que da la última palabra, y él dice, Israel mi primogénito, por lo cual Jacob no roba la primogenitura. Por eso les digo que cuando estudiamos nosotros la Torá, debemos hacerlo en un contexto integral. Está muy bien lo que ustedes plantean. El texto específico que se lee en estos capítulos nos da vamos a decir así, nos da una situación de los hechos. Pero cuando leemos el contexto general de la Torá, vemos que siempre el primogénito fue Jacob. Fue Jacob el primogénito, lo dice el Eterno. Israel, mi primogénito. Claro, esto lo va a decir más adelante, esto lo va a decir en Shemot. Pero con esa afirmación, entonces el Eterno entiende que el primogénito siempre fue Jacob. No sé si me están entendiendo lo que queremos ahora, porque muchos dicen Jacob mintió y robó la primogenitura, pero desde el punto de vista del Eterno, el punto de vista del contexto de la Torá, eso no es verdad. Adelante, hermana. Es decir, que tú me dices de que en el vientre, en la gestación, hubo una pelea entre los dos y que realmente el que tenía que salir primero era Jacob, pero ya el otro le ganó, es Esab, y salió el primero y el otro le estaba agarrando. Fue una lucha en el vientre. Esa es una posible interpretación. Es una posible interpretación. Obviamente, lo que ustedes han dicho es verdad. El que abre la matriz de la madre es el primogénito. Pero el contexto es que Rivka, cuando siente los dolores de la gestación, va a consultar al Eterno. Es decir, que va donde un hombre, un varón del Eterno, para que le dé un consejo de parte del Eterno, o para hablar con un profeta, este puede ser Shem, como dice el Midrash, o simplemente Rivka, como nuestro padre Yitzhak, era una persona que se dedicaba mucho a la plegaria, puede ser que ella se apartó y fue a buscar en tefilá y en plegaria, hablar con el Eterno, y el Eterno le respondió. No sé cómo, pero ella recibió el mensaje. Ahora, el mensaje le dice que en su vientre hay dos naciones, dos pueblos hay en tu vientre, pero el mayor servirá al menor. Es decir, el que nazca primero, en realidad se va a constituir en un servidor del que nazca después. Ahora, eso por una parte, quiere decir que eso era lo que le producía los dolores a Rivka dentro de su vientre. Había una lucha entre ellos. Ambos, seguramente desde el vientre, buscaban nacer primero. Pero al final Hashem dio la última palabra. Hashem, que lo sabe todo, que examina todo, él va a decir en el libro de Shemot que Israel es su primogénito. Cuando hablamos de Israel, hablamos de los hijos de Jacob y hasta del mismo Jacob. Entonces, esa es una interpretación. Ahora, de decir de que Jacob robó la Bejorá, la primogenitura, porque muchos lo afirman, también es una posible interpretación. Lo que pasa es que estamos tratando de poner en contexto, unos van a decir sí, robó, y otros van a tener la idea de que en realidad no robó. Rivka sabía que el menor tenía que recibir la Bejorá, la bendición de la primogenitura. Porque eso se lo dijo el Eterno. Estimada hermana Maribel, adelante, te quería participar también. Sí, así es como usted dice. Vemos algunos casos que anteriormente, por ejemplo, en el caso de cuando Sara le dijo que echara a Agar de la casa
y Ismael fue el primero, sin embargo, no era el primogénito, ni en él estaba la promesa. Y todos vemos esa actitud de Sara de sacar afuera a la esclava como una actuación un poco eh, soberbia o despiadada, ¿no? Pero era la voluntad de Hashem. A veces, pues, ya el Señor, el Padre ya le había revelado a Sara y Abraham que en Isaac era la promesa. Entonces, pues, tuvo que tomar decisiones que a la hora de escribirse y de irse leyendo párrafo por párrafo, uno va como prejuzgando y diciendo, oye, pero ¿cómo esa señora, si era una mujer entendida de Dios y todo, este, echó fuera a la esclava? Pero era necesario, era el plan de Dios. Entonces, a veces no, yo creo que esto nos da a entender que a veces no podemos prejuzgar las cosas como se ven en un inicio, porque ahora sí que el final de la historia solamente lo tiene Dios en sus manos y a quien Él se lo revela. Eso es lo que yo puedo entender con esta situación, porque pues Rivka ya, como usted ya lo había dicho, sabía cuál era la voluntad del Padre. Ella no podía tener hijos y Dios le dio eh, el, el milagro de tener ese embarazo y resultó que sí, que había un problema. Él decía, ¿qué es esto que está pasando dentro de mí? Porque hay una lucha. Ella la sentía y ella fue al padre y el padre le dijo, es que hay dos naciones. Entonces, más adelante, como usted dice, es que se ve que Israel era su primogénito. Entonces, y que el mayor servirá al menor. Entonces, los designios de Dios, pues son así. Y está escrito para precisamente eso, para que no nos asombremos si a veces el primogénito no es el que Padre elige, sino el que Dios elige. Y eso es lo que yo puedo entender, que las cosas no son como las leyes ya establecidas, sino que Él puede, inclusive el mismo Padre puede, por razones que Él solamente sabe, as- tomar los designios de nuestras vidas. Eso es todo. Baruch Hashem. Bueno, sí, es verdad. Lo interesante del estudio de la Torá es que podemos tener, sin apartarnos, ¿no?, de lo que está escrito en la Torá, tal vez posiciones diferentes, pero cuando se tocan estas posiciones diferentes, siempre sacamos una conclusión que nos beneficia. Entonces, para algunos, sí, tal vez Jacob actuó mal, ¿no? Su mamá actuó mal, lo dice el texto. Engañaron a Yitzhak. Y es más, Rivka dice, ¿no?, que cuando Jacob se asusta, es lo que le dice su madre, Rivka le dice que me suceda a mí 100 veces más, y descubría a Yitzhak que lo estaban engañando, que toda la responsabilidad sea de ella. Obviamente ella como que estaba indicando que no estaba, ella estaba tratando de engañar a Yitzhak. Pero viéndolo desde otro punto de vista, lo dijo nuestra hermana, Hashem determina las cosas como van a suceder. Y por más cálculos humanos, por más cuidados humanos que podamos desarrollar, siempre la voluntad del Eterno se va a establecer. Ahora, Jacob, debemos decir algo a favor de Jacob. Jacob no estaba de acuerdo con hacerle eso a su papá. No estaba de acuerdo. Pero hay antecedentes. Vamos a mostrar ahí, fíjense en la lista de temas que tenemos en la parashá, tenemos dos antecedentes
que no fueron correctos por parte de Esab y que esto trajo mucho sufrimiento a sus padres, por lo cual Rivka se da cuenta de que una persona que está entregada a los placeres de este mundo, que no tiene cuidado de la pureza, no puede ser el heredero de la bendición de nuestro padre Abraham. Primero, fíjense en la primera liyá, el segundo tema, ahí en la pantalla, a ver, voy a tratar de referenciarlo. Aquí lo tenemos, lo estoy sombreando. Dice, Esab vende su primogenitura a Jacob por un plato de comida. Por lo tanto, en esta parte, en la bendición de Jacob, Jacob no está robando nada, porque la primogenitura ya le pertenece. Segundo aspecto. En la quinta lía, en esta parte donde yo estoy sombreando, dice, el casamiento de Esab con muchachas que no son del beneplácito de sus padres. Se casó con hijas cananeas. No entendió lo que hizo su abuelo Abraham al prohibirle a Yitzhak casarse con mujeres cananeas. Entonces, nosotros sabemos que cuando hizo eso Esab, trajo mucho sufrimiento a sus padres. Rivka sabe entonces, primero, que una persona que no tiene cuidado de mantenerse en la pureza, no puede ser el líder espiritual de la nación que se va a generar para servir al Eterno. Entonces, Rivka sí tenía motivo, ya tiene dos argumentos. Primero, el Eterno le dice que el mayor va a servir al menor, y segundo, el comportamiento lascivo de esa, como va a decir el libro de Hebreos más adelante, era un fornicario. Fornicario. ¿Qué es fornicario? Obviamente en el sentido físico alguien diría alguien que tiene muchas novias, intima con muchas novias, pero en el aspecto profundo de la pureza es alguien que no se mantiene fiel en pureza para el servicio de Hashem. Y estas mujeres que tomó Esab como esposa eran personas que servían a otras deidades. Y el Midrash nos va a decir, cuando hablamos del Midrash, hablamos de la opinión de los sabios. Algunas veces son exageradas, pero es la opinión de los sabios. El Midrash nos va a decir que las esposas de Esab quemaban incienso a sus deidades y que por esa causa estaban muy molestos Yitzhak y Rivka, a tal punto de que ese incienso es el que va a producir la debilidad en la vista de Yitzhak. Es decir, que las mujeres de Esab produjeron el debilitamiento de la vista de Yitzhak. Y por eso cuando va a dar la bendición, Yitzhak era débil de ojos. Entonces, Rivka, cuando escucha que Yitzhak va a dar una bendición, ella piensa que le va a transmitir la bendición de Abraham. Porque Rivka piensa eso, pero en el desarrollo, en realidad no. Esto lo vamos a ver, bueno, si es que ustedes lo tocan al tema, lo podemos ver, pero en realidad Yitzhak ya sabía a quién dar la bendición de Abraham Avino. Con seguridad que él no se le iba a dar a Esaú, con seguridad. El contexto más adelante, vamos a ver cómo Yitzhak sí va a bendecir a Jacob con la bendición de Abraham. Es decir, que Yitzhak no estaba siendo engañado. Pero eso lo vamos a ver en un estudio bien meticuloso del texto de la Torá, ¿ya? Pero este punto, el que ustedes ven sombreado en pantalla, fue determinante para que Rivka diga, no, esta vez se equivocó mucho esa. Abraham Avino tuvo el cuidado de que su padre se mantenga en pureza y él va y busca mujeres que en realidad no son impuras, perdón, que no son puras, van a manifestar otra creencia.
Y entonces es Rivka la que va a determinar en su momento, primero, como dijimos, por inspiración divina, cuando el Eterno le dice el mayor servirá al menor, y segundo, cuando ve el comportamiento del mayor, entonces ella se da cuenta de que por ahí no va el asunto, que la vejirá, la bendición del primogénito, tiene que caer sobre alguien que se prepara en pureza para el servicio de Hashem. ¿Quería decir algo, estimado hermano Pablo? Adelante. Sí, también quería dar mi punto de vista y tratar de verlo también desde otra manera, ya que es el tema central, ¿no?, de esta parasha, el tema de la Bejirá, la elección de quién va a continuar lo que el Eterno había comenzado con Abraham y que estaba viviendo Isaac en sus días y bueno, ahora tenía que transmitírselo a sus hijos. Y veo que el error está en pensar de que Isaac no conoce a su hijo Esaú y que ignora lo que él es o lo que él hace y aún así lo quiere bendecir. Desde una perspectiva simple de la lectura de la Torá se ve eso, ¿no? De que, porque incluso la Torá misma dice que Isaac ama a Esaú y Rivka ama a Jacob. Entonces, como lo ama más, entonces por eso quiere bendecirlo. No importa las cosas que hace, pero igual quiere bendecirlo. Si no se profundiza en el estudio, entonces queda superficial y por eso llegan estas dudas. Pero podemos ver de que es interesante porque fíjense la Torá como describe a estos hijos de Isaac como grandes, como personas líderes. Y dice la Torá que Esaú fue cazador y que fue diestro en el campo. Entonces, que la influencia que tenía materialmente, físicamente, Esaú era muy superior a la de su hermano Jacob. Y nosotros podemos ver eso en todos los sentidos. En el aspecto material, Esaú predomina. Él es el líder, él es la cabeza, él tiene el potencial de poder influenciar en lo material. Y incluso llegó a desarrollar ese potencial. Lo, lo, lo que llegó a perjudicarlo fue que lo hizo de manera egoísta, simplemente pensando en el beneficio del mismo. Y fíjense que Jacob dice que él era más ocupado en los asuntos espirituales a través del estudio en sus tiendas, en la tienda que él tenía. Y Jacob entonces representaba esa potencia en el ámbito espiritual. Entonces, entendiendo esto, Isaac sabía que de sus dos hijos, a través de la combinación de los dos, tanto del mundo material como del mundo espiritual, el legado de Abraham y la voluntad de Hashem, si los dos se unían, si los dos verdaderamente iban por una misma dirección y con un mismo propósito, entonces la espiritualidad bajado a lo material iba a cumplir con la voluntad del Creador a cabalidad, perfectamente. Esa era la visión que tenía Isaac. Y es por eso que estaba leyendo al Rab Noah Winger, interesante su interpretación de la Torá, que dice de que lo que ambos tenían, Isaac y Rivka, eran diferentes estrategias de cómo llevar a cabo eso. La estrategia de Isaac era por medio de su hijo Esaú, de que todo ese potencial que él tenga sea influenciado por su hermano Isaac y así la teshuvá que él haga sea verdaderamente sincera y verdadera. Porque fíjense, siempre Esaú se mostró delante de su padre con teshuvá. Si bien la Torá nos muestra de que Esaú tomó malas decisiones vendiendo su primogenitura y tomando mujeres que son ajenas al linaje de Abraham, pero Isaac veía en su hijo siempre, y siempre cuando Esaú se presentaba delante de su padre, la teshuvá que mostraba era sincera, pero luego no tenía la fuerza de poder mantenerse o la constancia de poder mantener esa teshuvá y se dejaba dominar por el impulso que él tenía.
en lo material, en lo físico, en lo fuerte que él era, en el honor y en la destreza que él tenía. Entonces, pero siempre cuando veía a su padre y se presentaba, hasta los últimos de sus días, por eso, fíjense cuando Jacob luego sale de la tierra de Israel, entonces Esab se queda con sus padres y sigue con sus padres hasta los últimos días de su vida, no deja a su padre solo, y él es el que permanece con ellos. A pesar de cómo era él, siempre estimó a su padre y siempre lo tuvo a su padre con la estima más alta y la consideración de ese ejemplo. Y entonces, viendo Isaac, ese potencial y esa teshuvá que tal vez no tenía la fuerza de poder realizarla completa, entonces vio que a través de esta bendición que le podía otorgar, podría haber una unión o una conciliación entre Jacob y que ambos verdaderamente tengan esa fuerza de unión y así sean imparables. Entonces esa era la estrategia que tenía Isaac de poder darle la bendición a Esab y que su teshuvá sea verdadera, y así también Isaac puede influenciar sobre su hermano Esab. Pero fíjense la estrategia que tenía su madre Rivka, y como sabemos nosotros, el entendimiento o el discernimiento de la mujer siempre es más elevado que el varón. Dice, aquí el rap dice que Rivka entendió que la estrategia que estaba utilizando Esab era terriblemente equivocada. ¿Por qué? Porque darle ese poder a Esab antes de que éste hiciera la teshuvá verdadera, entonces eso quitaría su ímpetu para poder cambiar. Una vez que Esab tuviera su poder, entonces que reciba la bendición y que ya la tenga esa bendición en sus manos, entonces nunca se iba a sentir motivado a poder enfrentar las diferencias y mejorar. Es decir, entonces iba a quedar ya complacido, y ¿qué lo iba a motivar a hacer una teshuvá sincera si ya tenía el poder en sus manos? Entonces, como Rivka entendió esto, usó otra estrategia, y la estrategia de Rivka fue de que esa bendición que su padre quería otorgarle a Esab, la recibiera Jacob. Y fue, bueno, a través de la manera como lo detalla la Torá. Y en ninguna manera fue para poder engañar a su padre o para poder lastimar a Esab. Lo que Rivka tenía en mente era que las bendiciones que les correspondían a Jacob, que las reciba Jacob y no Esab. Porque esas, fíjense, cuando Esab dice, no hay otra bendición más para mí, es decir, ¿acaso, a ver, un papá no puede llegar a bendecir a su hijo, pero acaso no puede llegar a hacer la misma bendición para su otro hijo? Y fíjense cuando Esab le dice, ya no hay otra bendición para mí, padre mío, y Isaac le dice, ya no hay más bendición. Entonces, era especial esa bendición que Isaac le iba a dar a Esab. Por eso Rivka entendió de que esa bendición era especial, y por eso hizo lo que hizo, utilizó la estrategia con su hijo Jacob, para que incluso esa bendición que Isaac quería darle a su hijo Esab, la reciba Jacob. Y esto está también entendido en de que las bendiciones materiales las tiene en su poder Jacob. Mientras Jacob se mantenga íntegro delante de Hashem, va a recibir el rocío de la tierra, va a recibir la abundancia de la tierra, el grano, el visto, el mosto, el aceite. Pero si aparta de su vista, de su propósito, de su esencia, la Torá, entonces ¿quién es el que predomina? Lo material, el mundo, que es conocido como Esab, porque Esab es el que dominaba el mundo material. Entonces los demás prevalecen, incluso esto ya va a estar registrado más adelante en la Torá, cuando en la Torá mismo va a insinuar en las bendiciones y en las maldiciones, dice, si no sigues los caminos de Hashem, si no sigues las palabras de esta Torá, te van a llegar estas maldiciones. Y en una de ellas dice de que te va a poner el Eterno, si no obedeces, te va a poner por debajo de tus enemigos, los demás van a prosperar, los demás van a tener éxito, vos le vas a pedir prestado a ellos, ellos van a estar por encima de vos y vos vas a ser su esclavo, y
y te va a tener así de esa manera por haber olvidado a Hashem Elohim y no haber obedecido a la Torah. Entonces, todo eso lo que la Torah luego en Har Sinaí, en el monte Sinaí, va a declarar, lo están determinando aquí nuestros padres. En este caso, Isaac y Rivka. Entonces, por eso, fíjense, todas estas estrategias que ellos utilizaron no fueron vanas. Es decir, porque se le ocurrieron en la mente ese momento y simplemente la quisieron proyectar y lanzar, sino que entendían ellos la profundidad de las implicaciones, incluso de las palabras que estaban saliendo de la boca de Isaac. Porque recordemos que Isaac había recibido esa bendición de parte de Abraham, de poder recibir toda la promesa que el Eterno había hecho a Abraham. Entonces, la responsabilidad de Isaac era grande para con sus hijos. Entonces, entendiendo esto, Rivka, ella utilizó esta otra estrategia para que Jacob reciba incluso esas bendiciones para Isaac. Y es interesante porque si bien Esab es el que predomina en el mundo material, la responsabilidad, o cuando ya se le otorgó esta bendición, el poder, la autoridad queda para Jacob. Entonces, en Jacob, depende de Jacob en la cercanía que puede tener a Hashem y la fidelidad que puede tener a Hashem para poder recibir estas bendiciones que son también materiales. Fíjense que Isaac quería recibir, que él quería entregar esta bendición a su hijo Esab por un principio de la Torá. El principio de que el Eterno paga midá que negue midá, medida por medida. Es decir, si Jacob es diestro en lo material, si él se esfuerza en conseguir sus objetivos materiales, entonces, ¿qué es lo que le va a esperar? La bendición material, obviamente. Porque fíjense, las personas que se esfuerzan y dedican 24/7 su vitalidad, sus vidas trabajando, tienen cosas materiales y tienen en abundancia. ¿Por qué? Porque lo trabajan y están enfocados en eso nomás. Entonces la Torá nos enseña a través de los sabios de que la persona que se esfuerza en este mundo recibe también la bendición en este mundo. Es por eso de que una persona que se esfuerza en este mundo, que no está comprometido con las cosas espirituales, recibe su pago en este mundo. Es por eso también que es bendecido materialmente. Y entonces, de esa manera, se entiende de que Esab recibía la recompensa y recibía bendición. Por eso él era líder y la Torá a él le otorga ese título de cazador y de que él era diestro en el campo, porque tenía esa fuerza, él era influyente. Incluso, fíjense, después cuando la Torá va a narrar acerca de Jacob, cuando regresa, entonces ya Esab está convertido en una nación fuerte. Él ya tiene 400 hombres, es decir, es considerado como un gobernante dentro de la tierra de Israel, un hombre muy importante. Por lo que si Jacob trataba de pasar sin ser advertido por su hermano, él lo iba a saber de inmediato. Entonces miren ya el nivel de grandeza que había llegado Esab. Entonces, Isaac, al poder entender esto, por eso quiso entregar esa bendición a su hijo Esab. Porque si bien Esab no era el que podía recibir las bendiciones espirituales, las bendiciones que le correspondían a Jacob de la Mejorá, de la primogenitura, pero sí tenía la capacidad de recibir esa bendición, a través de su esfuerzo material, recibir bendición material. Esa era la bendición que Isaac quería darle para su hijo Esab. Y entonces, de acuerdo a esto, la visión que tenía Isaac es que sus descendientes tal vez puedan llegar a hacer la teshuvá que su padre no hizo, que Esab no hizo. Y teniendo esta bendición de tener la fuerza en el mundo material, pueda llegar a unirse a Jacob, y esta estrategia que tal vez Isaac quiso realizar con sus dos hijos, con Esab y con Jacob, entonces tal vez lo puedan hacer sus herederos o sus descendientes. Y así se pueda llegar a completar el propósito, la misión que tenía, la estrategia que quiso utilizar Isaac. Pero como vemos, Rivka entendió de que ese era un grave error, porque
si le dan el dominio, el poder a Esab, olvídense de que busque lo espiritual. Si ya está arriba, es como una persona, ¿no? que sube de cargo, ¿no? Sube de cargo, entonces los valores más básicos para él ya van a estar en la escala de valores económicos de sus colegas, por así decirlo, en este caso de ejemplo. Entonces, de la misma manera, se le subió la soberbia y imagínense si le da el poder a través de esta bendición que su padre le estaba otorgando. Entonces Rivka entendió de que no era lo correcto y así Esab no iba a poder hacer Teshuvá y no iba a poder llegar a unirse con su hermano Jacob, y entonces de esa manera no, Isaac estaba cometiendo ese error. Y por esa manera ella es la que utiliza esta otra estrategia. Y me pareció muy interesante esta interpretación de que ahora el legado para los mundos, tanto espiritual y material, están simplemente para Jacob. Jacob es el encargado de traer la espiritualidad a este mundo y también de materialmente poder elevarlo. Y eso nosotros lo vemos ya a través de las leyes y los mandamientos de la Torá que se han dado en el Monte Sinai. Toda. Baruch Hashem. Baruch Hashem, toda Rabá. Muy bien. Bueno, entonces, podemos llegar a concluir un punto, tal vez, de los muchos que nos faltan. Jacob, en realidad, es el elegido por el Eterno, ¿no? Algo que Yitzhak sabe, y lo sabe muy bien, es que no es el que nace según la carne primero, es el primogénito. Yitzhak sabe lo que pasó entre Caín y Abel, y sabe lo que pasó entre Ismael y el mismo Yitzhak. Por supuesto, él sabe lo que puede llegar a pasar entre Esab y Jacob. Es verdad que Yitzhak ama mucho a Esab, porque Esab, según la opinión de los sabios, era muy meticuloso en la misbah de honrar a los padres. Él realizaba y desarrollaba esa misbah de una manera, vamos a decir, casi excelente. Y por eso Yitzhak veía en él una manifestación de que tiene que ser bendecido. Pero hay dos bendiciones. Quisiera que veamos otra vez el tema de la parashá. Fíjense, aquí lo que voy a sombrear, dice, Jacob se ingenia para conseguir la bendición de primogénito de parte de su padre Yitzhak. Y en la esto es en la quinta lía. Y en la sexta lía, a pesar de que aquí va a recibir la bendición de Esab, aquí es donde, perdón, aquí va a recibir la bendición de Esab. Es en esta parte, lo vamos a leer, lo voy a poner en la pantalla en unos momentos. Es en esta parte cuando Yitzhak y Rivka mandan a Jacob que huya de su hermano. Aquí Yitzhak va a ser la bendición de Abraham sobre Jacob. Es decir, que Yitzhak siempre quiso transmitir el legado de Abraham por Jacob y no por Esab. Para entender eso, tenemos que irnos a ver el texto, así que vamos a tratar de ubicarlo, por favor. Bueno, tenemos que tratar de leerlo en su contexto. Fíjense, así empieza el capítulo 27. Y sucedió que cuando Yitzhak envejeció, se le nublaron los ojos, que llamó a Esab, su hijo mayor,
no está diciendo el primogénito, sino su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él le dijo, heme aquí, y le dijo, verás que he envejecido, no sé cuál es el día de mi muerte. Ahora, por favor, afila tus armas y tu espada y tu arco, y sal al campo a cazarme una presa. Luego, prepárame manjares como a mí me gustan, y tráemelos y comeré, para que mi alma pueda bendecirte antes de que muera. Claro, aquí todos podemos pensar de que lo que quiere hacer Yitzhak es transmitir la bendición de Abraham a Esaú. Ojo, esto es importante que lo veamos, porque no es así. Luego dice, Ribka escuchó lo que Yitzhak le dijo a su hijo Esaú, y Esaú fue al campo a cazar una presa para traer. Ribka le dijo a Jacob, he aquí que oí que tu padre le hablaba a tu hermano Esaú y le dijo, tráeme alguna presa y prepárame manjares para que coma, y yo te bendeciré en la presencia del Eterno antes de morir. Ahora, hijo mío, escucha mi voz. Está hablando Ribka, ¿no? Lo que te he de ordenar. Esto que ustedes ven aquí no es común, es algo muy importante. Cuando un padre o una madre le habla en estos términos a su hijo, el no obedecer al padre o a la madre se constituye en una deshonra. Su madre le está diciendo a Jacob, escucha mi voz y lo que te he de ordenar. De tal manera que si Jacob dice, no, yo no voy a hacer eso, estaría deshonrando a su madre. Perdón, William, aunque está sabiendo lo que le está diciendo la mamá estaba mal, aún así. No, no está mal. Es lo que tratamos de resaltar, que no está mal lo que está haciendo. Por el contexto que ya dijimos anteriormente. Pero Jacob no sabía todos esos acontecimientos. O sea, yo pienso y digo, digamos, él no sabía nada de eso. Entonces le dice, pero ¿cómo yo le voy a robar su bendición a mi hermano? Y él le dice, ella entonces, tú haz lo que te estoy diciendo y toda la maldición se va a caer sobre mí, o sea, la responsabilidad. O sea, a pesar de eso, igual el otro le tiene que obedecer. Lo que pasa es que el lenguaje que se está utilizando aquí no es común. Cuando alguien quiere hablar algo serio con su hijo, espera que su hijo lo obedezca. No sé si se entiende lo que le quiero expresar. Sí, sí. No es común este lenguaje. En la Torah no lo encontramos a menudo. Es algo muy importante. Sí, estimado Eduardo. Me imagino que de repente el punto que nuestra hermana plantea es que como ya en Génesis 25 había una promesa y de repente uno en ese caso a veces pues solamente espera que esa promesa llegue sin necesidad de la intervención de nadie y llegará porque tiene que llegar, porque es una promesa que el Eterno hace. Pero el hecho, me imagino que plantea la hermana, es que a veces en nosotros, en nuestra humanidad y actuar, confiando en que ya algo nos dijeron que va a ser así, eh, tratamos como de humanamente actuar y buscar la manera de que las cosas pasen, asegurando que pasen. Pero me imagino que es la situación en la que estaba Rebeca, viendo que ya había escuchado que el otro iba a buscar Esaú iba a buscar el cordero, iba a matar algo para ya darle la bendición. Me imagino que ella vio ese momento como que el asunto iba a darse de una manera diferente a lo que ella ya había recibido una palabra del Eterno. Y actuó y al final, bueno, se dieron las cosas. Quizás
ella fue la indicada para que el tema se diera de la manera como se dio, ¿no? Independientemente al final eh, se dio así de buena manera, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, ahí está latente esa posibilidad de que haya usurpado Jacob, y esto el contexto de la Torá también nos lo va a demostrar. ¿En qué sentido? Aquí aparentemente Jacob burla a su padre, y más adelante, para que él expíe esta burla, Labán lo va a burlar a él varias veces. Los sabios van a decir, medida por medida, así como tú te burlaste a tu padre, ahora Labán también se va a burlar de ti y te va a dar una esposa que no era la que tú querías. Bueno, pero son opiniones, ¿no? No, nosotros, nuestra finalidad en este estudio no es que ustedes se queden con nuestra opinión, o que ustedes están bien y nosotros estamos mal, o al revés, nosotros estamos bien o ustedes están mal. Ese tipo de enfoque en el estudio de la Torá no es correcto. No hay que dogmatizar, hay que tratar de encontrar respuestas a preguntas, a situaciones de nuestra propia vida, de nuestra propia sociedad. Entonces, si ustedes consideran de que en realidad actuó mal Jacob, es una interpretación muy válida. Y si ustedes dicen que Jacob no actuó mal, actuó adecuadamente, también es una interpretación muy adecuada. Ahora, unos van a tener una posición y la van a defender, y otros van a tener otra posición y la van a defender. Al final, como dice un antiguo adagio judío, cuando venga el Mashiach nos aclarará todo. Pero es nuestra responsabilidad de nosotros de estudiar la Torah y llegar a conclusiones que nos puedan beneficiar. Ya, entonces, si en la perspectiva de ustedes está que Jacob hizo mal, es una interpretación muy válida. Ya, no le estamos diciendo que ustedes están mal, por favor, eso no es nuestro objetivo. Y si ustedes piensan que Jacob hizo lo correcto, eh, nosotros tampoco le estamos diciendo a ustedes que están mal, porque Jacob engañó a su padre, ¿no? O sea, son interpretaciones. Lo que sí estamos tratando de mostrar cómo lo ven los sabios, y van a dar sus argumentos muy, muy interesantes, muy importantes. Sí, adelante. Hermano, fíjese cómo Isaac le dice a Esab, cuando ya entiende de que ya ha recibido la bendición Jacob, Isaac dice, vino tu hermano con inteligencia y con astucia y tomó tu bendición. Ah, la cuestión es leer el texto y no quedarnos con esas interrogantes que tal vez nosotros ya hemos escuchado en alguna explicación, pero es interesante que Isaac le dice, vino tu hermano con astucia, con inteligencia y se llevó lo que era tuyo. Era tuyo, pero tu hermano vino y se lo llevó. Entonces, fíjense, ahí no está diciendo vino y te lo robó o ya se lo usurpaste. Entonces, fíjense, incluso Isaac entiende por qué Jacob hizo lo que hizo. Entonces, es interesante también analizar ese punto de vista, ¿no? Por eso sería interesante incluso también leer las respuestas que Jacob hace y no decir que él dijo ya de una vez y no. Fíjense la respuesta de que cuáles son las palabras que utiliza Jacob de acuerdo al planteamiento que su mamá le está haciendo. Entonces sería interesante leer el texto y ahí tratar de interpretar de acuerdo a esa lectura.
Está sin audio, hermano. Ah, perdón, no estaba con el audio desactivado. Bueno, lo que les decía es correcto lo que dijo nuestro hermano Pablo, pero quiero que notemos algo para poder poner en contexto toda la situación de Jacob. Como decíamos, este lenguaje no es común verlo en la Torá. Y si ustedes analizan lo que está expresando Rebeca, es como que si le estuviera diciendo a Jacob, escucha mi voz porque esto es muy, muy importante. Ve ahora al rebaño de ovejas y tráeme allí 2 cabritos selectos y con ellos prepárame manjares para tu padre como a él le gusta. Y se los traerás a tu padre y comerá para que pueda bendecirte antes de su muerte. Y Jacob le respondió a Ribca, su madre, pero mi hermano Esab es hombre velludo y yo soy de piel tersa. Tal vez mi padre me toque y entonces seré ante él, aquí está, ¿no?, un burlador. Y así traeré sobre mí una maldición en vez de una bendición. Mas su madre le dijo, que tu maldición recaiga sobre mí, hijo mío, pero hazme caso y tráelo para mí. Bueno, hasta aquí vemos nosotros un panorama que a Jacob le trae muchas inseguridades. En vez de él recibir una bendición de parte de su padre, puede ser pasible a una maldición. Pero el desarrollo de todo lo que se va a dar a continuación, vemos que Hashem lo aprueba, porque es verdad. Y Jacob podía recibir una maldición, un regaño. Acuérdense de lo que hizo Noah. Noah maldijo a uno de sus descendientes. Entonces, la condición de Jacob estaba también puesta en juego, por así decirlo. Pero el desarrollo de todo hace que Jacob no reciba la maldición, sino la bendición. ¿Cómo puede ser eso posible? Sabiendo que Isaac es un hombre muy elevado espiritualmente. Bueno, que aparentemente, aunque no se lo nombra aquí al Eterno, el Eterno protegió a Jacob para que él reciba la bendición. ¿Podemos culpar a Jacob de ser un burlador, viendo que él está poniendo en juego todo su porvenir, el de él y el de su descendencia? Entonces, Jacob sabe de las consecuencias que puede traer que su padre lo descubra engañándolo. Pero no sucede así. En otras palabras, Hashem protege a Jacob, porque Jacob es el que tiene que recibir, por así decir, la bendición de la primogenitura. Vamos a seguir desarrollando el texto para ver algunos otros detalles. Dice, hablando de Jacob, y él fue y lo tomó y lo trajo a su madre, y su madre preparó manjares como le gustaban a su padre. Ribca tomó ropas limpias de su hijo mayor Esab, que tenía en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Con las pieles de los cabritos le cubrió los brazos y la tersura de su cuello. Colocó los manjares y el pan que había hecho en la mano de su hijo Jacob. Y él fue ante su padre y dijo, Padre. Y él dijo, heme aquí. Ojo, aquí ya, Isaac, algo no está bien, dice, ¿no? ¿Quién eres, hijo mío? No, o sea que él como que se da cuenta que aquí no hay algo que no cuadra, hay algo que no está bien. Y luego le dice Jacob le dijo a su padre, soy yo, Esab, tu primogénito. He hecho tal como me ordenaste. Por favor, levántate, siéntate y come de lo que he cazado para que tu alma me bendiga. Ojo, todo
todo esto no se origina en Jacob. Esta parte no se origina en Jacob, son las instrucciones de su madre. No está bien que lo haya dicho, obviamente, no está bien. Pero su madre antes le había dicho, ¿dónde está? Ahora, hijo mío, escucha mi voz y lo que te he de ordenar. O sea, es algo serio que le planteó Rivka a Jacob. Y Jacob aquí es la víctima de sus dos padres. Eso es lo que podemos ver. Pero bueno, él va a decir esto que no es verdad, ¿no? Soy yo, Esab, tu primogénito. He hecho tal como me ordenaste. Por favor, levántate, siéntate y come de lo que te he cazado para que tu alma me bendiga. Y Isaac le dijo a su hijo, ¿cómo es que encontraste tan rápido, hijo mío? Y le dijo, pues el Eterno, tu Elohim, lo dispuso delante de mí. ¡Wow! Esta expresión es clave. Esta expresión es clave. El error, yo creo, como, bueno, muchos sabios explican, aquí Isaac, ya, dijo, este no puede ser Esab. Estas son las palabras de Jacob, pues el Eterno, tu Elohim, así lo dispuso. No es Esab. Aquí ya las luces o vamos a decir, las alertas se prendieron para Isaac. Y Isaac le dijo a Jacob, ¿por qué le dice acércate a mí? Por esto, porque Jacob habla como un sadí. Esab hablando como un sadí. Eso fue lo que le llamó la atención. Entonces Isaac le dice a Jacob, acércate por favor para que pueda tocarte, hijo mío. En verdad eres mi hijo Esab. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué dijo esto Isaac? Porque tal vez rara vez o casi nunca lo escuchó expresarse de esta manera. Pues el Eterno tu Elohim lo dispuso delante de mí. Entonces aquí ya, perdón, o lo escuchó a su hijo Jacob diciendo esas palabras a menudo. Claro, ese es correcto, excelente. Ese es el punto. Se extrañó escuchar a Esab decir, pues el Eterno tu Elohim así lo expuso. Por eso es que él dice ahora, acércate por favor para que pueda tocarte, hijo mío. ¿En verdad eres mi hijo Esab? O, obviamente ese o no significa o Jacob. ¿Por qué hablas como Jacob? No, entonces, ¿qué hace Jacob? Se acercó a su padre. Y aquí, hermano, ¿han visto los dibujos animados cuando alguien está muy preocupado, viene una situación difícil y empiezan a sudar y la gota gorda empieza a caer de la frente? Imagínense a Jacob. Jacob sabía que su padre podía encontrar formas de verificar si era o no esa. Y miren, Jacob, no voy a decir que se arriesgó, sino que obedeció a su padre. Jacob se acercó a su padre Isaac, quien lo tocó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de esa. Y esto es profecía en un nivel muy, muy elevado, muy elevado. Esta es la profecía que hasta el día de hoy se mantiene entre estos dos pueblos. Esto es lo que caracteriza al pueblo de Israel y lo que caracteriza al pueblo de Edom, Roma o el cristianismo, o la iglesia occidental. Esto, hay mucho que hablar sobre este tema, tal vez el Shabbat lo vamos a ver un poquito más desglosado, pero cuando dice la voz es la voz de Jacob y las manos son las manos de Esab. Esto en términos proféticos representa que la forma en cómo Esab se va a defender es por sus manos, es decir, la guerra. Y la forma en cómo Jacob o Israel se va a defender es su voz,
esto es el rezo y el estudio de la Torá. La voz es la voz de Jacob, significa que los descendientes de Jacob, su fuerza y su fortaleza va a estar en el rezo y en el estudio de la Torá y el servicio al Eterno. Pero la fuerza de subsistencia de Edom va a estar en su armamento, en sus manos. Por eso dice aquí Isaac, dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son de Esab. Si podemos en Shabbat vamos a desarrollarlo, así que lo invitamos al servicio de la Torah, ¿ya? Bien, el 27 dice, mas no lo reconoció. Aquí ya intervino el Eterno. Aquí de alguna manera Hashem tuvo que intervenir para que Yitzhak no descubra a Jacob. Pues sus manos eran tan velludas como las manos de su hermano Esab, y aún así lo bendijo. Y le dijo, ¿eres mi hijo Esab? Y él dijo, yo soy. Él dijo, sírveme y déjame que coma de lo que cazó mi hijo, para que mi alma te bendiga. Entonces le sirvió y él comió, y le trajo vino y bebió. Y su padre Yitzhak le dijo, acércate por favor y bésame, hijo mío. Él se acercó y lo besó. Olió el aroma de su ropa y lo bendijo. Y esta es la bendición, fíjense. Mira, el aroma de mi hijo es como el aroma de un campo bendecido por Hashem. Y que Elohim te dé el rocío de los cielos y la fertilidad de la tierra y granos y vinos en abundancia. ¿Ves por qué en el pueblo de Israel el vino no tiene una tendencia, vamos a decir, denigrante, sino que es una bendición que viene de parte del Eterno? En el cristianismo prefieren tomarse una botella de 3 litros de Coca-Cola, que dicen que es más inofensivo que el vino, y es todo lo contrario. El vino, si lo usamos bien, puede ser hasta medicina, y más saludable que la Coca-Cola, pero el cristianismo al vino lo estigmatiza, y ellos, como vuelvo a reiterar, prefieren tomarse 2 litros de Coca-Cola que le destruye todo su sistema, vamos a decir, inmune de su cuerpo, y dicen que no hay que beber vino. Es más, algunos dicen, no hay que beber vino ni en la recepción del Shabbat, es mejor comprar jugos de uva sin fermentar. Bueno, eso ya vemos una tendencia y vemos de dónde viene. Pero aquí la bendición del vino proviene del Eterno para los hijos de Israel. Luego dice, los pueblos te servirán y los gobiernos se postrarán ante ti. Sea amo de tus hermanos y los hijos de tu madre se postrarán ante ti. Malditos sean los que te maldicen y benditos sean los que te bendicen. Cuando Yitzhak hubo terminado de bendecir a Jacob y Jacob apenas se había alejado de la presencia de Yitzhak, es que Esab, su hermano, llegó de la cacería. Él también preparó manjares y se los trajo a su padre y le dijo a su padre que mi padre se levante y coma lo que cazó su hijo para que tu alma me bendiga. Entonces Yitzhak, su padre le dijo, ¿quién eres? Y él dijo, soy tu hijo, tu primogénito Esab. Entonces Yitzhak tembló sumamente perplejo y dijo, ¿quién y dónde está el que cazó una presa, me la trajo y yo la comí cuando aún no habías venido y lo bendije? Él también será bendito. Al oír Esab las palabras de su padre, emitió un grito tremendo y amargo y le dijo a su padre, bendíceme a mí también, padre. Mas él dijo, tu hermano vino con astucia y tomó tu bendición. Él dijo, ¿acaso, debido a que se llama Jacob, me engañó estas 2 veces?
tomó mi primogenitura. No, aquí no lo engañó, fue claro y directo. Aquí ya está mintiendo esa. Y ahora ha tomado mi bendición. Luego dijo, ¿no has reservado una bendición para mí? Entonces Yitzhak, su padre, respondió y le dijo a Esab, he aquí que lo he puesto por amo sobre ti, y a todos sus hermanos se los di por siervos. Con granos y vino los sustenté, y para ti, ¿qué puedo hacer, hijo mío? Vuelve a reiterar, ¿no? Con granos y vino. Interesante. Esto forma parte de la cultura del pueblo de Israel. Así que si ustedes escuchan a una persona decir, no, ¿cómo van a, en algo tan santo van a estar viviendo vino? Es porque esa gente no entiende lo que representa el vino dentro del pueblo de Israel. Bien, entonces dice, y Esab le dijo a su padre, ¿no tiene más que una bendición, padre? Bendíceme a mí también, padre. Y Esab alzó la voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, le dijo, he aquí que en la tierra fértil será tu residencia, y del rocío de los cielos de arriba. Por tu espada, es decir, tus manos, vivirás, mas a tu hermano servirás. Sin embargo, cuando estés apesadumbrado, podrás librarte del yugo que ciñe sobre tu cuello. Entonces, Esab odió a Jacob a causa de la bendición con lo que había bendecido su padre. Y Esab pensó para sí mismo, cuando se acerquen los días de luto por mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob. Le fueron comunicadas a Ribca las palabras de su hijo mayor Esab, mandó a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí tu hermano Esab te consuela con la idea de matar. Ahora, hijo mío, otra vez, escucha mi voz. Esto es muy importante. Lo leemos en nuestra cultura y bueno, está hablando Ribka, pero esto en expresión hebrea es muy importante. Cuando el padre habla, la mamá habla, y es algo muy importante, suele utilizar este tipo de lenguaje para expresar algo que es extremadamente importante prestarle atención. Le dice, ahora hijo mío, escucha mi voz y levántate. Huye hacia mi hermano Labán a Harán y asiéntate con él algunos días hasta que se quite la ira de tu hermano, hasta que se aplaque el enojo de tu hermano contra ti y se olvide lo que le has hecho. Entonces enviaré a traerte de allí, porque ¿por qué habría de perder a vosotros dos el mismo día? Y Ribka le dijo a Yitzhak, desprecio mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma una mujer de los de Het, como estas hijas de esta tierra, ¿para qué debo seguir viviendo? Bueno, estas hijas de Het son el lugar de donde tomó esposa Esau. Bueno, yo quiero que nos centremos en esta bendición que le va a dar Isaac a Jacob. Obviamente Jacob está tomando el lugar de Esau. Muy bien. Fíjense, dice aquí. No es esta parte. Ok, esta parte. Y su padre Isaac le dijo, acércate, por favor, y bésame, hijo mío. Él se acercó y lo besó, olió el aroma de su ropa y lo bendijo. Y dijo, esta es la bendición. Mire el aroma de mi hijo como el aroma de un campo bendecido por el Eterno. Que el Eterno, que Elohim, te dé el rocío de los cielos y la fertilidad de la tierra, granos y vino en abundancia. Los pueblos te servirán y los gobiernos se postrarán ante ti. Sé amo de tus hermanos y los hijos de tu madre se postrarán ante ti. Malditos sean los que te maldicen y benditos los que te bendicen. En todo este aspecto, en toda esta relación, lo que vemos son bendiciones materiales en este mundo. No
es la bendición por así decir, la que tenía reservada de parte de Abraham. Estas bendiciones en sí estaban determinadas por Yitzhak dárselas a Esaf, porque Esaf no iba a recibir el legado de Abraham, pero su padre amaba a a Esaf, y es por eso que quería darle una bendición, por lo menos en el aspecto material, siendo que la bendición espiritual, Yitzhak ya tenía determinado dárselo a Jacob. Y esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo, pero no pierdan de vista todo lo que dice aquí. Todo esto es en el aspecto material de este mundo. Eso es lo que le quería dar Yitzhak a Esab. Pero fíjense la otra bendición que va a decir Yitzhak también sobre Jacob. El 28.1 dice, Yitzhak llamó a Jacob y lo bendijo. Le ordenó y le dijo, no tomes por mujer ninguna de las mujeres cananeas. Levántate y ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y toma de allí una mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y que el Shaddai te bendiga, te multiplique y te acreciente, y seas una congregación de pueblo. Que Él te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia, para que poseas la tierra donde habita, que Elohim le dio a Abraham. Y esta es la bendición. Esta es la bendición que tenía reservada nuestro padre Yitzhak para Jacob. ¿Cuál es la bendición? La bendición de Abraham. Y Yitzhak sabía que no era por Esab quien nació primero. Como Ismael nació primero, no fue por medio de él. Y como Caín nació primero, no fue por medio de él. Esto lo entendía muy bien Yitzhak. Es el que tiene actitudes de compromiso con Hashem, el que va a perpetuar la autoridad espiritual dentro de una familia, de una nación. Entonces, esta bendición siempre estuvo reservada para Jacob, pero la anterior bendición, que es en el aspecto material, era con la cual Yitzhak quería bendecir a Esab, porque Esab no iba a perpetuar el legado de Abraham. En ese sentido, nuestro padre Jacob no robó ninguna primogenitura. Se quedó con la bendición de Esab, pero no con la Bejorá. La Bejorá siempre le correspondió a Jacob. Entonces, tal vez entendió mal Rivka. Rivka lo indujo a Jacob, supuestamente, a recibir la bendición de Abraham. Pero no. Y no es que no es que Yitzhak no pensaba igual que Rivka. Rivka pensaba que era Jacob quien tenía que recibir el legado de Abraham, y Yitzhak también. Yitzhak lo tenía claro, pero amaba a Esab y quería bendecirlo por lo menos en el aspecto material. Y eso puede cambiar la perspectiva ahora que tengamos nosotros de Jacob. Él nunca quiso usurpar a Esab, fue una orden directa de su madre, casi obligado a obedecer. Él se arriesgó a que su padre lo maldijera, pero hemos dicho que en todo eso estuvo Hashem para protegerlo. Pero ahora recibe la bendición de Abraham, la que siempre Yitzhak
tenía preparada para Jacob. Entonces, no robó la mejora. Estaba determinado en Jacob. Esto lo vamos a entender con lo que se lee en la Haftarah, en el profeta Malají. Hashem va a decir, a Jacob amé, pero a Esau aborrecí. Y vamos a entenderlo también, lo voy a poner, lo que está escrito en el Ketet. Creo que es Ibrim 12. Permítame un momento, disculpen. Voy a buscar. Ok, fíjense lo que dice en Ibrim 12:14. Seguid la paz con todos y la pureza, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia del Eterno, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o un profano, aquel que mezcla lo santo con lo impuro y lo impurifica, eso se llama profanación, como Esau, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y luego dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, seguir la paz y la santidad con todo. Y en esto tiene que ver el matrimonio también. El matrimonio es algo muy puro, es parte del proyecto de Hashem. Y es por eso que los papás tienen la responsabilidad de encaminar a sus hijos por el camino de la pureza. Vuelvo a reiterar lo que siempre decimos, ¿no? Es muy triste ver a personas que saben de Torah y terminan casándose con, ya sea con católicos o con católicas. Y para colmo, la ceremonia de boda es en los lugares de su religiosidad, ni siquiera es bajo la jupá. Y en esos aspectos uno puede llegar a considerarse alguien profano, alguien que lo santo lo vuelve impuro con su comportamiento. Y si no hay pureza, no formarán parte de la redención, quedarán excluidos. Entonces, era muy interesante entender este detalle. Cada uno de nosotros es llamado a la santidad, y la santidad se debe entender como pureza para servir al Eterno. Y la única manera de mantenernos puros para el servicio del Eterno es a través del estudio de la Torá y la aplicación de la Torá en nuestras vidas. No hay otra manera. Bueno, entonces volvemos a reiterar que Yitzhak sabía quién tenía que bendecir con la bendición de Abraham. Lo sabía, pero quería bendecir a Esau con lo material, porque amaba a Yitzhak a Esau, aunque él sabía que Jacob tiene la fortaleza espiritual que tenía Abraham. ¿Cuál es la fortaleza espiritual de Abraham? Abraham le ordenará a sus hijos que se mantengan en el camino del Eterno, guardando los preceptos de Hashem. Y esa fortaleza lo tiene Jacob, no Esau. Bueno, hasta ahí queríamos nosotros tratar de responder a esa pregunta que hicieron en el grupo, como diciendo que Jacob miente,
que usurpa, pero en todas las acciones de Jacob, él sale ileso porque Hashem lo protege. Y al final Hashem va a decir, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ese es un panorama un poquito más amplio que nos brinda la Torah. No sé qué piensan, qué opinión tienen ustedes. ¿Siguen creyendo de que actuó mal Jacob? Es una pregunta que dejamos abierta. ¿Qué opinión tienen ustedes? No, More. ¿Por qué no? Por lo que acaba de exponer. Claro. Ahora se nos da un poco más de luz para poder comprender todo lo que estaba aconteciendo. El relato de este estudio nos da a entender de que tenía un propósito para el Keter, ¿no? Sí. Bueno, algo que podemos entender nosotros es que si nosotros tenemos un propósito en las manos del Eterno y tomamos determinaciones de apegarnos a Él, Hashem nos va a proteger. Estas situaciones seguramente se van a presentar en nuestro desarrollo, en nuestro servicio al Eterno, pero si nosotros estamos apegados a Él, de una u otra manera Hashem nos va a proteger. Entonces, nos queda a nosotros simplemente seguir los pasos de Jacob y lo vamos a seguir viendo. A partir de esta porción de la Torá empezamos a estudiar a Jacob, ya de Abraham ya estudiamos, de Sara ya estudiamos, ahora es la parte de Yitzhak con Rivka, la anterior para allá también hablamos de Yitzhak y Rivka, esta para allá también se habla de Yitzhak y Rivka, y en la otra para allá nos quedamos solamente con Jacob. Entonces es muy interesante ver los pasos que siguieron nuestros padres. Adelante, hermano. ¿Qué tal? Buenas noches. Algo muy pequeño en realidad. Hay un estudio muy pequeño donde habla acerca de estas palabras en hebreo. Voy a ver si lo aporto en el grupo para que asocien que a Jacob lo asocian siempre con el morar en tiendas. Así, esa es la palabra. Entonces los sabios interpretan que eso es el estudio de la Torá, lo cual no es esa. Uno habitaba en tiendas y el otro no. Pero ¿qué es habitar en tiendas, digamos? Como un hebraísmo, por decirlo de una manera. Entonces los sabios lo interpretan de esta manera, ¿no? Uno era un estudiante de Torá y el otro pues no. Así como el cristianismo, que esto no tiene nada que ver, ¿no? Que se asocia que uno es de la carne y el otro es espiritual, ¿no? Algo parecido. Pero también hay algo muy interesante, que no se olviden de que Jacob va a cambiar el nombre, no va a cambiar el nombre a Israel. Por lo tanto, no necesariamente Jacob tiene una connotación positiva en el contexto antes de cambiar su nombre. No se olviden que un cambio de nombre es un cambio de propósito. Pocos son los que han cambiado el nombre o se le ha agregado, ¿no? Por ejemplo, una yud o una letrita con Abraham, ¿no? Algo parecido, digamos, es lo que pasa. Voy a ver si encuentro ese pequeño fragmento, a ver si lo aporto. Muchas gracias. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bueno, hubiésemos querido que la que hizo la pregunta
pudiese haber estado en la clase, lastimosamente no estuvo, esperemos que esté grabando para que ella pueda examinar y poder estar en acuerdo o desacuerdo, ¿no? Sí, sí, More, estoy grabando, estoy grabando. Bueno, gracias. Bien. Bueno, ¿qué otro tema quieren tocar de la para allá? Algo que ustedes hayan preparado. ¿O alguna pregunta? Adelante, adelante. Sí, algo pequeñito también que quiero rescatar acerca de la primera liga, es acerca del tema de Isaac, que la Torá dice de que tuvo que esperar 20 años para que nacieran sus hijos, para que él tenga descendencia. Y, y si está claro la interpretación de que fue por su tefilá, la Torá literalmente lo dice, de que fue por la tefilá de Isaac, de que llegó a poder tener, Rivka llegó a quedar encinta y poder tener a su hijo. Y ese tema es muy importante. Pero escuché de un rap, una interpretación bastante interesante que me llamó mucho la atención, y es de que, ¿por qué? Hace la pregunta de por qué el Eterno no se lo dio al primer año, al segundo, al tercero, o a los meses, que tuvo que esperar 20 años. Y lo asocia y lo relaciona con respecto a los hijos de Israel en Mitzrayim. Recordemos que los hijos de Israel en Mitzrayim estuvieron un tiempo específico que luego la Torá va a detallar cuánto tiempo ellos tuvieron como en esclavitud o como esclavos. Y dicen ya a través de los comentaristas de la sabiduría del pueblo de Israel, dice de que si los hijos de Israel se hayan quedado un año más en Egipto, no iban a salir. Estaban destinados a perecer, estaban destinados a morir. Y asocia este suceso de Isaac con su esposa, Rivka, en relación a sus descendientes, de que el Eterno le hizo un favor a Isaac y a sus descendientes al haberle prolongado el tiempo para que le nazca a sus hijos en este caso. Y es porque si el Eterno se lo haya, fíjense, si el Eterno se le haya dado, le haya respondido la tefilá, porque hay que tener presente que la tefilá Isaac lo hizo a los 20 años, no fue el año 20 o del 19 o los últimos años, no. Fueron los 20 años de tefilá que permitió que Isaac pueda llegar a que el favor del Eterno esté en su esposa para que ella pueda tener sus hijos. Entonces, ese favor que le hizo el Creador de que sean 20 años fue por causa de sus descendientes. Imagínense, si a través de la tefilá de Isaac el Eterno se le había dado, pongámosle al quinto año, 15 años más tenían que sufrir los hijos de Israel en Egipto. Y si se quedaban esos 15 años, tal vez no hayan salido. Bueno, entonces pongámosles 15 años más, entonces 5 años más tenían que quedarse los hijos de Israel en Egipto. Entonces, fíjense, los 20 años que ellos quedaron, que el tiempo en el cual el Eterno no permitió de que su esposa quede encinta, fue para beneficio de los hijos de Israel cuando ya tenía que ser el tiempo de la redención, de salir ya de Egipto. Y esto está asociado porque el Eterno le había dado la promesa a Abraham de que sus descendientes tenían que ser esclavos en tierra extranjera, y había un tiempo determinado, dice el Eterno, 430 años, no me equivoco, que tenían que estar esclavizados. Entonces, como el Eterno es bondadoso y siempre considera a los sadiquim, a los justos, a los que siempre están buscando hacer su voluntad, entonces consideró a los descendientes de Isaac, a los descendientes de Abraham, para que estos después, cuando ellos clamen y necesiten la ayuda, entonces
la asistencia le llegan y no haya un impedimento que diga, no, faltan, mira, faltan unos 5 años, faltan 10 años, faltan, qué sé yo, 2, 3 años. Para que no se diga eso, entonces, el Eterno, en favor de los descendientes de Isaac, entonces le hizo ese gran favor al prolongarle estos 20 años para que nazcan sus hijos. Bueno, y esto me parece interesante porque la Torah no trata de relatarlo simplemente porque quiere transmitir esa información en la Torah. Si lo puso por algo, tiene su porqué. Y una de estas interpretaciones es esta, ¿no? Me pareció muy, muy importante y muy interesante. Toda. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Toda. Interesante. Muy bien. Bueno, ¿alguien más que quisiera compartir algún comentario? ¿Alguno de los temas de la porción de la Torá? Bueno, mientras por ahí van preparando algo que quieran compartirnos, hermano Eduardo, ¿quiere decir algo? Bueno, sí, en la parte esta, cuando dice que hay en el vientre de Rebeca 2 naciones, en ese sentido se referían a la nación de Israel y al resto de las naciones, o se refería a Israel y al Islam, ¿no? Que creo que representa esa, o al resto de las naciones que al final eligen si van con el comportamiento de uno, que es Esaú, que es cazador, o si se van al comportamiento de uno que va más al tema de las tiendas. En ese sentido, también hay una parte que en donde le dicen que vivan como forasteros sin ser parte del entorno en el que viven, y creo que Yeshua a sus talmidín también les menciona algo al respecto de que cuando vivan en el mundo vivan en él, mas sin embargo no se dejen asimilar por el mundo, ¿no? Serían las dos consultas. Ok. Las dos naciones, desde la perspectiva de los sabios, las dos naciones van a representar por una parte a Israel, esto es en Jacob, y por otra parte Edom, que es una nación también que está descrita en la Torah. Sin embargo, Israel, como está aferrado a la Torah, no pierde su identidad. Sin embargo, Edom va a cambiar de identidad y se va a convertir en el Imperio Romano. El Imperio Romano, que en un principio era un imperio que se expandía militarmente, política y económicamente, en un momento de la historia va a seguir expandiéndose, va a seguir derramando sangre, pero a través de la religión, lo que es el cristianismo. Entonces, hay un pueblo que sirve al Eterno de acuerdo a la Torá, este es Israel, y hay un pueblo que sirve de acuerdo a la religiosidad, a lo externo. Se muestra como algo puro, pero por dentro no tienen la Torá. En ese sentido, Edom va a representar al cristianismo o a la religión occidental. ¿Qué representa decir la religión occidental? La que va a cambiar normas va a leer va a leer, digamos, por así decirlo, los mismos libros de la Torá, pero va a sacar interpretaciones totalmente o diametralmente opuestas, como por ejemplo cambiar el día de reposo, el de no santificar las fiestas,
ya no querer vivir de acuerdo a lo establecido por la Torá y cosas así. Pero es un concepto, ¿no? Es un concepto. En la actualidad Roma está representada por la religión occidental. Las naciones donde ha llegado la religión occidental, el cristianismo, tienen un sistema que es democrático. Y vamos a decir, desarrollado bajo la perspectiva del derecho romano de la época del Imperio Romano. Entonces, esa influencia se manifiesta aún en nuestras naciones. Y los hijos de Israel, si bien están entre las naciones, pero llegado un momento tienen que volver a vivir bajo el régimen de la Torá. Entonces, muchas personas que son cristianas, esas personas cristianas no quieren tener ningún vínculo con Israel. Muchas personas que son cristianas que creen que van a seguirse desarrollando fuera de Israel, van a establecerse fuera de Israel y ahí el Eterno va a estar con ellos, pero no, Israel tiene que estar en su tierra y es ahí donde se va a manifestar. Por eso los reinos van a pasar, pero Israel siempre va a mantener el amor por Hashem, el amor por la Torá y el amor por la tierra de Israel. Eso es innegociable, eso es parte de su esencia del pueblo de Israel. Pero el cristiano, el musulmán no. El cristiano, si está en Argentina y vive todo el tiempo en Argentina y no tiene deseo jamás de ir a Israel, para él está bien. El musulmán lo mismo. Se puede ser cristiano boliviano sin relación con el pueblo de Israel, pero una persona que se convierte al pueblo de Israel, que dice que va a servir al Eterno, en realidad su vínculo es directamente con Israel. Y tiene que defender a Israel y tiene que aportar para que se defienda Israel y tiene que mantener y preservar la soberanía del pueblo de Israel en las tierras que en la actualidad está bajo su administración. Entonces, su conexión con Israel es vinculante. Entonces, cuando hablamos de dos naciones, estos son Israel y Roma en la actualidad, pero Roma está representado por el cristianismo. Eso es lo que van a explicarnos los sabios. Hay un midrash, el otro día lo ubiqué, perdí la referencia, el midrash dice que Roma nace cuando el rey Salomón mete mujeres paganas al reino y estas mujeres queman incienso inclusive en el templo. Entonces en ese momento el ángel Gabriel agarró una vara, la tiró a las profundidades del mar y en el mar surgió y brotó y se formó una isla y un pueblo y de ahí vino Roma. Y luego Roma va a ser la que le va a causar también al pueblo de Israel mucho sufrimiento a causa de cómo dentro de santuario las mujeres lloraban por los ídolos. Eso va a decir el Midrash. Es decir, que a consecuencia de la idolatría del rey Salomón surge Edom para corregir, para hacer una reparación dentro del mismo pueblo de Israel. Y es interesante lo que dicen los sabios. Entonces la idolatría da lugar a Roma. Y Esab es lo mismo que hizo Esab. Esab tomó para sí mujeres que eran idólatras. Siendo que Esab conoce la historia de Abraham, conoce por lo que tuvo que pasar Yitzhak, y aún así Esab le dio la espalda a su futuro cuando tomó mujeres que profesan una creencia a las deidades. Dejar de servir al Eterno por servir a las deidades para un judío es muy fuerte, es muy complicado. Entonces los sabios van a decir que Roma es Edom. Y todo lo que viene de Roma es de Edom. El catolicismo, el cristianismo es de Edom. ¿Ya? Eso sería, estimado hermano Libardo. La otra pregunta me decía del Keter. ¿Cuál era la pregunta del Keter? ¿O qué estaba haciendo con relación?
así como la Menra, o no sé exactamente la palabra correcta, le decía, creo que era Isaac, que debía vivir en como forastero en medio de estos pueblos. Asimismo, Yeshua le decía también a sus talmidín que tenían que vivir en el mundo, pero no siendo parte del mundo. O sea, él también les hacía mucho énfasis a esta relación de cómo vivir en medio de las naciones. Sí, sí, este es un tema muy interesante, lo vamos a estar viendo a propósito en todo este mes de Kislev. Hay una festividad en este mes de Kislev. ¿Alguien sabe cuál es la festividad que se acerca? Hanukkah. Hanukkah. ¿Y de qué trata Hanukkah? ¿Cuál es el mensaje? Son varios, no son varios los mensajes de Hanukkah. Pero uno de los mensajes de Hanukkah es la no asimilación, la lucha para no asimilar. Eso lo vamos a ver más adelante que en la vida de Joseph. Pero de eso se trata, ¿no? Ahora, Esab es alguien que absorbe todo por quedar bien con todo, absorbe de todo, pero Israel no. Israel tiene que morir con tal de mantenerse fiel al Eterno. Y al final vemos nosotros que los reinos, las culturas, las civilizaciones que optaron por el camino de Esab, de amoldarse a este mundo, desaparecieron, ya no están, ya no existen. Pero Israel y el pueblo judío en la actualidad sigue vigente. Entonces, lo que dice el Mashiach tiene que ver más que todo con que podemos vivir en el exilio, pero no debemos perder nuestra identidad. Hanukkah habla de la identidad del pueblo judío aún en el exilio. La lucha contra la asimilación, la lucha contra la influencia de Grecia, lo que representan los pueblos, ¿no? Los pueblos que son que tienen otro sentido de servicio que no es al Eterno. Y Israel se tiene que mantener en los caminos del Eterno. Entonces, va por ese sentido. Y a todo judío se le tiene que exigir esa realidad, ¿no? Cuando ustedes hagan la conversión, está prohibido volverse, no me gustó el judaísmo, ahora ya me voy a desconvertir, eso no existe. El que se convierte al judaísmo, observa la Torá, y si en el proceso comete pecados que son terribles, son para el que transgrede tiene caret, entonces esa persona que se convirtió al momento de decir no me gustó el judaísmo, ahora quiero volver a ser como antes, ahí puso en peligro su alma ya. Es caret. Para un Ben Israel está prohibido volver a practicar el paganismo, la idolatría. Entonces, ese es uno de los muchos mensajes de Hanukkah, y es en ese sentido que el Mashiach también les va a hablar a sus talmidim, y cada uno de nosotros también tiene ese nivel de entrega al servicio del Eterno, y sobre todo aquellos que están manifestando un camino de acuerdo a la halajá del Mashiach y Yehoshua, es decir, las instrucciones de Yehoshua HaMashiach. Bueno, he avanzado el tiempo, la verdad que es interesante. Yo quisiera que participen, ¿no? Ustedes tienen que prepararse para los temas. La próxima porción de la Torah vamos a tratar de lanzar los temas el día domingo, para que ustedes tomen un tema, lo analicen, lo estudien y lo compartan el martes. Es muy importante eso, que participen. Tal vez sería importante escucharlos a ustedes compartir alguna enseñanza y solamente al final dejar lugar para algunas preguntas, pero quisiéramos que participen. Entonces, traten de prepararse en algún tema de la otra porción de la Torah. Queríamos a los hermanos de Santa Cruz, quisiera que nos presten atención, está aquí también el More David.